¿Te gustaría recibir reseñas de Apple Podcasts en tu propio programa? Pues hoy he encontrado una manera que, bueno, quizás nos motive un poco a hacer algo parecido. Dejadme que os cuente. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Muy buenas a todos a los amantes y las amantes de los podcasts, de las plataformas de podcasting, de la creación sonora y de todo lo relacionado con la producción del audio digital. Yo soy Jorge Marín y como cada día quiero daros la bienvenida al otro lado del micrófono, mi metapodcast diario que en pequeñas dosis de 10 a 15 minutos te trae todo lo referente a estas plataformas, herramientas, curiosidades y cosas que me voy encontrando en la red relacionadas con el podcasting. Antes de hablaros de Podlottery, la herramienta de la que quiero hablaros en este episodio, dejadme que dé las gracias al patrocinador de esta entrega, que es ni más ni menos que el podcast Hadouken Rojo, el glitch de los podcasts de videojuegos. Un programa en tono distendido, no sé yo si sería la palabra, bastante distendido, bastante gamberrete, aunque quizás la palabra mejor sería ácido, entre varios jugadores de toda la vida que han vivido y disfrutado muchas generaciones de consolas y muchos videojuegos que también son parte de la industria, sobre todo de la prensa de videojuegos, porque algunos de ellos han escrito y siguen escribiendo para algunas consolas, para algunas revistas y medios de comunicación de esta industria, haciendo reseñas, guías, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero advertiros a los que os suscribáis, ojo a la última sección de cada programa, lo que ellos llaman el solomillo. Hacen un pequeño ranking, unas pequeñas listas, pero hacen más trampas que mi suegro. No voy a decir más para no entrar en debates. Bueno, muchas gracias a los compañeros de Hadouken Rojo por su apoyo mes tras mes a través de Ko-fi. Hoy quiero hablaros de Podlottery, una herramienta que tiene unas particularidades que no todo el mundo puede acceder a ella. Os aviso de que solamente vais a poder acceder si tenéis un iPhone y que además no vais a poder encontrarla como una aplicación. Solamente podéis entrar a través de su propia página web, pero solo vale a través del iPhone porque lo que hace es mirar la aplicación de Apple Podcast y el uso que haces de ella. Se trata ni más ni menos de Podlottery, una manera para obtener reseñas de Apple Podcast para nuestros programas de parte de otros podcasters. Digamos que gracias a la escucha y a las reseñas que dejemos nosotros a otros programas, podemos ganar números o boletos o participaciones para que otros podcasters nos dejen reseñas y escuchen nuestros podcasts. Claro, esto se trata de un servicio, si no me equivoco, americano o australiano. Bueno, en inglés, vaya, porque pertenece a Podmatch, a Podpros y a Podcast Shop, y que son los que hicieron el informe este que os traje sobre podcasts altamente asentados de hace un par de semanillas. Y pertenecen, digamos, a esta a esta franquicia o a esta factoría de aplicaciones relacionadas con los podcasts. Y lo primero que nos advierten es eso, que tenemos que tener un iPhone, que tenemos que acceder a través de la página web de esta aplicación, aplicación entre comillas, de esta herramienta, para participar en Podlottery. ¿Cómo funciona? Bueno, son 6 pasos. En primer lugar, nos tenemos que registrar en este servicio que es completamente gratis. Ojo. Luego, tenemos que escuchar y hacer pequeñas reseñas de otros podcasts para obtener más participaciones. Y con estas participaciones, en el tercer paso, podemos seleccionar números para un sorteo, para una lotería. Podemos verificar diariamente para ver si nuestros números escogidos son los que hemos ganado, y con esos números, cuando ganen, pues obtendremos reseñas para nuestro propio podcast. Si repetimos los pasos del 2 al 4 todos los días, pues tendremos más posibilidades de ganar y de esa manera pues recibir más reseñas y más escuchas de nuestros podcasts. Claro, esto es un poco, es una manera de promocionar nuestros podcasts. Sí, ¿es una manera de obtener reseñas de nuestros oyentes? No. Sí, son un poco cogido con pinzas, porque estos oyentes nuevos que vayamos a conseguir
Bueno, no es que sean oyentes, son otros creadores que buscan lo mismo que nosotros, es una manera, digamos, de hacer sinergia. Algo parecido estuvo promoviendo María Santonja hace ya bastantes años y me parece que, no sé si era todos los lunes o todos los martes, en un grupo de Facebook, promovía que entre los creadores de podcast que estábamos en ese grupo de Facebook decidiéramos un podcast y todos ese mismo día provocásemos, digamos, volcásemos las reseñas positivas a la vez en ese mismo podcast. Pero claro, al final esto, como no tengas un compromiso bastante fuerte con esta comunidad y que todo el mundo haga lo mismo que tú, pues al final los primeros que participan se llevan muchas reseñas, pero luego poco a poco la cosa va decayendo, entonces tiene que haber, digamos, un cierto control detrás de esto, y ahí es donde entra Podlottery, que la verdad que la idea me gusta bastante, porque oye, es una manera de, bueno, yo recibo reseñas a cambio de que yo doy reseñas. Pero claro, ¿hasta qué punto son honestas esas reseñas? Bueno, pues es una manera de hacer crecer mi podcast, de darlo a conocer, pero hay que hacer cierta auditoría de lo que allí se pone, y ahí es donde entra también la comunidad que hay detrás de Podlottery. En cuanto a las preguntas habituales, las preguntas frecuentes, nos dan respuesta a esto de lo que estoy hablando yo. Pero bueno, dejadme que os las lea para que veáis un poco cómo se las gastan estos de Podlottery. Nos dicen: ¿cuántas reseñas han ganado los podcasters que utilizan Podlottery? Hasta el 18 de febrero del 2024, fecha en la que estoy grabando esto, los miembros de Podlottery ganaron un total de 4.604 escuchas / reseñas. Quiero entender que para dejar una reseña tienes que haber escuchado el podcast, o eso es lo que dan a entender. Pero bueno, ¿cómo se asegura de que alguien escuche y haga una reseña de mi podcast cuando alguien dice que lo hace? A través del acceso a las APIs de Apple, el sistema de Podlottery realiza automáticamente una auditoría periódica de cada una de las reseñas que un miembro afirma haber dejado, para garantizar que realmente escuchó y luego dejó una reseña. Además, la auditoría de Podlottery verifica que cada revisión escrita sea única y reflexiva. O sea, que no vale, ¡ay, qué programa, me ha gustado mucho, jaja, 5 estrellas! En teoría no. No desconozco si es realmente así, pero bueno, al menos en Podlottery dicen que sí que es verdad. ¿Cuánto cuesta Podlottery? Podlottery es 100% gratis y siempre lo será. Es una forma divertida para que todos los podcasters obtengan más escuchas y reseñas sin cargos adicionales. Afortunadamente, Podlottery se paga en su totalidad con los ingresos de podsmash.com y podcastshop.com, por lo que no tenemos ninguna presión para ganar dinero con Podlottery. Disfrútalo. ¿Tengo garantizado ganar si dejo una reseña en otro programa? No. Podlottery es una lotería que, como tal, no tiene garantías. Si deseo mejorar las posibilidades de ganar, puedo escuchar y revisar varios programas. Luego obtendré más participaciones que podré usar para seleccionar números, y si alguno de los números sale sorteado, o sea, sale premiado, puedo ganar más reseñas. Pero, repiten, no está garantizado. Es más probable que no ganes a que ganes. Y esto también me parece una buena manera de motivar que realmente la gente siga dejando reseñas y siga haciendo escuchas. ¿Qué pasa si no tengo un iPhone? ¿Aún puedo unirme a Podlottery? No, lo sentimos. En este momento Podlottery es estrictamente accesible para usuarios de iPhone. Esto se debe al hecho de que se requiere la aplicación Apple Podcast para dejar una reseña. La única forma en que podemos rastrear las escuchas y reseñas que se están realizando a través de un iPhone es a través de un iPhone y mediante el uso de la web de Podlottery. ¿Existe una aplicación de Podlottery en la App Store? No. Podlottery es una aplicación vía web, lo que significa que no se puede encontrar ninguna aplicación en la tienda de aplicaciones. Para utilizar Podlottery, simplemente visita podlottery.com desde el navegador web de tu iPhone. ¿Cuál es la visión detrás de Podlottery? En podpros.com creamos Podlottery para ayudar a los anfitriones a hacer dos cosas. Primero, para obtener más escuchas y reseñas de sus programas, algo que no están obteniendo en este momento, y además tener más reseñas para que les ayuden a que el programa se destaque o se promocione aún más. En segundo lugar, encontrar y conocer a otros grandes podcasters. Descubrimos que a los podcasters les encanta reunirse después de escuchar los programas de los demás, así que queríamos ayudar en ese proceso de descubrimiento. Y por último, Podlottery está diseñado para ser divertido entre los podcasters. Pues sí, la verdad que la idea me parece interesante, por eso la traigo hoy. ¿Las reseñas de Apple Podcast aumentan la clasificación de mi podcast? Las reseñas de Apple no aumentan la clasificación de sus podcasts, o sea, en el ranking no hace que subas puestos.
Apple Podcast confirmó esto en su documentación pública aquí, podcaster.com/Apple, bueno, una web que podéis encontrar en la web de podlottery.com en su FAQ, en su Frequently Asked Questions. Apple Reviews, las reseñas de Apple Podcast, ayuda a los podcasters a continuar haciendo podcast porque cada revisión agrega un nivel adicional de motivación y aliento para el creador. ¿Cómo saber si las personas dejan reseñas basadas en la integridad? Bueno, pues gracias a la conexión directa con el equipo de Apple Podcast no solo podemos verificar una escucha y una reseña, sino que también hemos creado una inteligencia artificial que permite determinar si una reseña que se deja es reflexiva, genérica o es un estándar de copia y pega, para que la puedan revisar desde Podlottery. Esta plataforma no tolera reseñas de spam o que inciten al odio y bloqueará a los hosts que no sigan nuestras pautas. Pues hombre, esto la verdad que es un puntazo para Podlottery. ¿Podlottery es realmente un software estilo lotería? Sí, de hecho, lo consideramos el sistema de lotería impulsado por la inteligencia artificial más inteligente del mundo. Madre mía. Tiembla, ChatGPT. Está diseñado para garantizar que sea justo para nuestros miembros, no para evitar a los ganadores. Es completamente aleatorio y no tenemos forma de manipular las ganancias ni el algoritmo. Bueno, ¿por qué os traigo esto de Podlottery? Porque la verdad que la idea me parece bastante interesante y que me gustaría ver si alguien se propone hacer algo parecido. Yo sé que no tiene que ser fácil, pero oye, el que haga esto, la verdad que se puede llevar, todo mi aplauso, todos mis elogios y seguramente los de la propia comunidad de podcast o de podcasting en castellano, porque si tuviéramos una herramienta así, claro, hay que ver ahora, bueno, pues a lo mejor la manera de enfocarlo dentro del podcasting en español, pues no sé si a través de la plataforma iVoox, no sé si a través de Spotify, que últimamente está más en auge, que además todo el mundo la tiene, es más, digamos, más accesible para todo el mundo a través de sus teléfonos móviles. No todo el mundo tiene un iPhone, no todo el mundo se fía de las aplicaciones web, pero bueno, como idea, la verdad que me ha gustado bastante de esta Podlottery o Podcast Lottery, porque oye, es una manera de fomentar también la sinergia entre creadores de podcast, la escucha también, el fomentar opiniones, el fomentar reseñas en Apple Podcast, que parece que últimamente la pobre está bastante de capa caída desde la llegada del gran Spotify, que ha arrasado con todo últimamente. Y hombre, herramientas así pues se agradecen y mira, si ya son 4.000 y pico reseñas las que ha dejado la gente gracias a Podlottery, pues ojalá y hubiera un podcast lotería en español para que, yo me uniría ahora mismo, así que si algún desarrollador o alguien que sepa un poquito de desarrollo web se anima, que se ponga en contacto conmigo, que yo le aporto todo lo que pueda aportar, dinero económicamente no, pero desde aquí todo mi apoyo para que esta herramienta se hiciera realidad. A mí la verdad que me gustaría participar y mucho. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.